Y como recordábamos, hoy es viernes 23 de diciembre del año 2016. Y contentísima de recibir a Andrés Terrero, como todos los viernes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, De Marcela? Chacabana, como corresponde, como tiene que ser, ¿verdad? Los viernes. Claro que sí. Todo bien, ¿y tú, Marcela, cómo estás? Ahí un poquito mejor, pero todavía un poquito agripada. Tuviste varios días fuera de la INOT. Bueno, varios días no, uno solito. Uno solo, ¿no? Uno Ah, solito. es que parece que ese solo es muy largo. Se lo agradezco. Sí. Pero que realmente mi trabajo es hablar y pensando, no solamente hablar. Ah, sí. Pero sí. pensar podía, pero hablar no. Ya. Entonces preferí quedarme en la casita. Primero hay que pensar y después actuar. Normalmente pienso y luego existo. Exacto. Todo bien. Todo Yo me bien. imagino lo contento que está usted con su familia aquí. Sí, están casi todos ya están aquí. Falta mi hermano que viene, pero viene el 30. Ajá. Para pasar año nuevo, pero ya está mi mamá, está Kelvis, mi hijo, están ya todos los demás aquí. Y entonces, nada. A mí me dicen mamá gallina, pero a usted ¿qué le dirían? Papá pollito. A mí me dicen mamá gallina cuando la alegría de cuando uno tiene gente que vive fuera, la alegría de recibirlos aquí es impresionante, Sí, realmente. siempre es así. Es una sensación Aunque muy tú buena. vivas en contacto con ellos constantemente como Sí, no es quieras, lo siempre mismo, no es lo es mismo. bueno tenerlo Claro. y más después de eso para preocuparse también. Y además nunca por- crecen, ¿no? No. A ti te consta porque tú dices, no, yo no lo conocía, no. Yo nunca lo vi chiquito. Nunca crecen, siempre son chiquitos. Así que yo le digo a Marily, mira, ese es el hijo tuyo que nació chiquito. Sí, ¿qué les dieron de comer? ¿Qué pasó? Pero bueno. Bueno, Marcela, hay varias cosas Ajá. entre los preámbulos. Un tema internacional, tiene que ver que ha sonado ya varios días y mucho tiempo el tema de Odebrecht, Ajá. con los casos de sobornos delatado, vamos a decir así, por el señor Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, quien hizo una delación premiada, es como se denomina la figura, revelando cosas para que sea favorecido con una pena menor. Una pena más Exacto, corta. él está condenado a 19 años y estará buscando, no sé yo, 10, no sé cuánto, por Se cree que con 4 años va a salir. bueno, estas delaciones, como se llaman. ¿Y Eso por es, qué le dicen delatores? Porque es delator, Delatores. es delatar. Están delatando. Claro, Sí. claro. Suena feo, suena como a traición. Sí, pero... sí. Bueno, lo que pasa es que ha habido una práctica de inconductas en estas empresas internacionales que no es un tema, digamos yo, del momento, ¿entiendes? Ajá. Es un tema que ocurre hace mucho tiempo. La práctica primero de la corrupción en sentido general es una práctica que comenzó desde el inicio de la humanidad y es un tema que está en la sangre de los humanos. O sea, no es un tema de sistema, no es un tema realmente sistémico. Hay países en que la corrupción se convierte sistémica y en el caso de los países democráticos, como el caso de Brasil, he dicho varias veces que aparentemente lo que se está viendo ahí es que hay una cleptocracia, que es un gobierno de ladrones de robo. o un Estado, ¿entiendes? Porque, y no de gobierno, sino de un Estado, por lo que se dice. Pues nosotros no tenemos las evidencias, sino lo que se dice y lo que la Procuraduría General de la República de ese país está determinando. Entonces, tú tienes actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en el sector privado, en fin, en la sociedad civil. O sea, hay un sistema corrupto. En el caso de esto, de que los países, pues se ha dado una relación de los países latinoamericanos en donde Odebrecht ha actuado y que ha dado sobornos. Está, bueno, la República Dominicana incluida, y está como el tercer país en mayor monto de sobornos con aproximadamente 92 millones de dólares. Ese es Marcelo Odebrecht. Ahí vemos a Marcelo. Que está preso y es el que está dando todas estas informaciones. Es un dato importante por lo siguiente. Estados Unidos no está en esa lista, según lo que se ha revelado. No. Y debería estar Estados Unidos. Porque Estados Unidos es donde mayor quizás ha construido Odebrecht en todo el sentido general comparativamente de las obras. Pero ellos entienden que en Estados Unidos no hay sobornos.
Y sí los hay, sí los hay. Y voy a decir que con todas las leyes que hay en Estados Unidos y las sanciones que hay cosas mal hechas que lógicamente se pueden detectar más fácil que en otros países y hay sanciones. En el caso específico de Latinoamérica, lo que la gente siempre se queja es del régimen de consecuencia, de qué pasa cuando se determina que un funcionario o un relacionado o un familiar de un funcionario está cometiendo algún tipo de infracción, corrupción, lavado de dinero, que fuere, porque la corrupción implica lavado de dinero porque es producto de un acto ilícito, que no hay forma de detectarlo. Y yo decía siempre, es muy difícil comprobar a posteriori un caso de corrupción, diríamos que con nivel, porque hay de todo tipo. Hay corrupción mal hecha, o sea, donde usted hace la cosa mal hecha y está mal hecha porque primero es corrupción y la estructura mal hecha. Hay corrupción bien hecha, o sea, la cosa mal hecha, bien hecha. De manera de que los expertos no necesariamente lo encuentren, aunque eso es difícil, porque los expertos forenses pueden y tienen herramientas técnicas y por expertise, o sea, por experiencia, de cómo determinar razones o circunstancias o desviaciones o incidencias o parámetros que determinen que algo anda mal. Ahora, ¿cómo se comprueba un soborno? Eso es muy difícil de comprobar. Ahora sería hablar de una persona que está acusada de corrupción y está condenado a 19 años, que está diciendo cosas en su celda y lo llevan a la Procuraduría y comienza a hablar de estos temas. ¿Cuál es el nivel de credibilidad que podemos tener de una persona que está preso, que está condenado a 19 años? Bueno, no es para defender a nadie, sino que eso que se está diciendo y de personas que aparecen, abogados, relacionados, tiene que estar bien documentado. Los Estados Unidos están jugando un papel, un rol importante aparentemente, donde ellos están condenando a los países y diciéndole este hizo aquello porque me llegó la información y vamos a pagar una multa de tanto y esto aquello, a quién le van a devolver dinero, en fin, están haciendo eso, pero la Procuraduría General de la República ha dicho que tiene un equipo de gente trabajando, colaborando con los Estados Unidos, con el Departamento de Estado, para llegar a conclusiones reales sobre estos temas. Y la sociedad dominicana está exigiendo que estos temas no se queden guardados en una gaveta. Bien, ahora, esos temas, ese informe que va a hacer los Estados Unidos y que los fiscales y los procuradores de la República van a trabajar con los Estados Unidos, tiene que estar bien documentado. Porque es que yo siempre le he dicho, el soborno no se hace debajo de una cámara de grabación. Vámonos a aquella esquina que hay una cámara para que nos graben entregando el dinero. El soborno se hace de una forma que no es fácil detectarlo. Y regularmente no lo recibe el que deba recibirlo final, sino intermediarios. Y esos intermediarios quizás podrán, quizás en algún momento, asumir consecuencias, asumir responsabilidades. Pero es un tema de debate y yo creo que debemos aplaudirlo todos en que ojalá que se pueda llegar a conclusiones reales sobre este tema, porque este tema afecta a la sociedad, afecta a la democracia, afecta a la competitividad y afecta a la economía de los países. ¿Y por qué afecta a la competitividad? Bueno, porque es alguien que está pagando para desplazar a otro proveedor que tendrá quizá el mismo expertise técnico o la misma calidad profesional, mejores precios quizás. Y entonces, pues, al sobornar a alguien que tenga el poder de decidir, desplaza a aquel que pudo haber ganado y no lo hizo. Y tiene un impacto en la economía porque eso incrementa los costos. Porque realmente, efectivamente, quien da un soborno no lo pierde. Claro. No es, bueno, eso es un gasto, hay cosas que a veces pasan. Vamos a poner eso en el costo. El costo nos costó un poquito más, pero aquello que hacen es que aumentan el costo de la producción que está haciendo o de la fabricación que está haciendo. Del componente de lo que estoy contratando. Si eso vale 1.000 millones y tú dando 90 millones adicionales de soborno para que se aprueben en los congresos, en los gabinetes, en la cosa, yo voy a decir que la obra me va a costar 1.090 millones de dólares. Claro. Y eso es el préstamo que el país va a tomar. Entonces, eso hace dos cosas. Encarece el producto final y encarece el costo de la deuda. Porque la deuda pudo haber sido por 1.000 millones y se está haciendo por 1.090 millones. Y ese es el componente de cosas que se va a revisar ahora con los temas de Odebrecht y de los tucanos.
¿Hasta qué punto eso sea verdad? Servio Tulio Castaños dijo que le llama poderosamente la atención el silencio de la Procuraduría con esos dos casos. Bueno, pero y yo que pienso... la sociedad en su totalidad exige que se investigue a fondo. Sí, pero mira decirte, Finjus, me atrevo a decir que dice eso porque ha habido un tema de consecuencias, de no consecuencias. Yo pienso que la Procuraduría de la República debe estar haciendo su trabajo como debe ser. Eso es lo que yo creo. O sea, estamos esperanzados en que sea así. Claro. Lo que pasa es que no puede estar el procurador todos los días diciéndole a la prensa o diciéndole a la Finjus o a la sociedad. Que el procurador siempre dice lo mismo, se está investigando y no ha Bueno, dado. pero está bien. Pero se supone que eso es lo que él debe decir, ¿eh? Claro. Eso es lo que el procurador debe No decir. puede dar se está información. investigando porque suponemos que sí están investigando. Exacto. Ahora, entre el tiempo avanza, veremos entonces los resultados de que si es cierto o no lo que estaba diciendo el procurador. Pero hay que llamar la atención a todos los que quieren el morbo y que quieren sangre, ¿entiendes? Ay, sí. Porque es un tema de queremos ver gente en el piso, queremos gente en la cerda, queremos gente muertos. O sea, 92 mil millones de dólares. 92 millones. 92 millones de dólares. El tercer país, según lo que dice el señor Odebrecht. Aquí dice los países por orden de Sí, monto, sí. ¿no? El primero es Brasil, con 349 mil millones. 149 millones. Después Venezuela, con 98. República Dominicana, con 92. Panamá, con 59 millones. Angola, con 50. Argentina con 35, Ecuador con 33,5, Perú con 29 millones, Guatemala con 18, Colombia con 11, México con 10,5 millones y Mozambique con 900 mil. 900 millones. 900 millones. No, debe ser 90 millones, 9 millones. Pero mira, ahí está la foto del headquarter de Odebrecht. Eso es en Brasilia. En Brasil. En realidad, la calidad de la construcción de Odebrecht es incuestionable. No, eso hay que decirlo porque hay que verlo. Y lo hemos visto aquí en las obras que ha hecho Odebrecht, claro. Los elevados y los túneles a cielo abierto de la 27 de febrero. Y el túnel de ahí de la Ortega y Gasset, que es de la UAS. Ahora, cuesta. Es una obra maravillosa. Han costado es una dinero. Obra maravillosa. Lo que se está investigando es hasta qué punto el costo de lo que es una obra buena pudiera costar eso o más o menos, ¿entiendes? Pero más que eso, el tema de la competitividad. O sea, ¿cuántas compañías similares o parecidas pudiesen estar compitiendo en un tema de esto? Porque la gente habla de precios, pero cuando tú vas a comprar un producto, Marcela, tú buscas calidad y precio. Claro. Debe haber una combinación de ambas. Y lo que debe primar es la calidad. Bueno, o sea, no siempre el precio. Comparen lo que salió una carretera y otra, la carretera de Samaná y la carretera de la autopista del este, la que va hacia el este. Y cuál se daña y cuál tiene problemas. Eso es el tema de la calidad. Exacto. Ese es el tema de la calidad. Ahí tú vas a medir eso, pero lógicamente nunca que afecte el tema de lo que tiene que ver con una competencia desleal, que es el tema que se puede determinar. Claro, de todos modos, esperamos que sigan apareciendo las informaciones y que los que aparezcan se estén preparados para defenderse, porque yo creo que nadie es culpable hasta que no se determina esa culpabilidad. Exacto. Y eso tiene que serlo un juez. Claro. Un juez que determina eso. Seguro. Los que aparezcan ahí, yo pienso que 3 personas que han aparecido ya deberían estar hablando, porque hay muchos bufetes de abogados que son interrelacionados, o sea, o están entre el medio entre una entidad y gobiernos o entidad privada o pública, haciendo operaciones como por ejemplo Fonseca, Mossack Fonseca en Panamá, que no necesariamente implicaría un acto de corrupción per se, sino intermediación. Lógicamente, esa intermediación cuesta, porque en la vida todo cuesta. Si yo soy un intermediario en un tema con relación, y todo el mundo puede ser intermediario, Marcela. Sí. Tú puedes estar vendiendo una compañía, alguien te dice a ti que quiere comprar una compañía de cerveza o refresco,
Y tú dices, yo tengo una y tú eres el intermediario y tú vas a hacer esa interrelación y vas a ganar una comisión por eso. Eso es totalmente legal. Totalmente legal. Pero nada, vamos a esperar cómo va a avanzar la cosa. Un tema nacional es el aviso que hizo esta semana recientemente la Superintendencia de Bancos, que convocó una rueda de prensa con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Gran Santo Domingo y de otras provincias para anunciar la creación de una unidad especializada contra los delitos financieros. Interesantísimo. Esto es sumamente interesante, porque además se lo explicaban en el protocolo del detalle del protocolo que se firmó, de que va a tener esa unidad, sucede en la Procuraduría, o en la Fiscalía, perdón, pero va a tener apoyo económico y técnico de otras instituciones de la Superintendencia de Bancos. O sea, apoyo técnico significa que van a tener empleados, o sea, técnicos, auditores, calificados en auditoría forense, en auditoría financiera, bancaria, en fin, lo que garantizaría un trabajo adecuado para controlar, para evitar o para llegar hacia esas entidades que están no reguladas, y en español significa irregulares. Sí. No reguladas es igual que irregulares, que son los que le brindan un caramelo a la gente, pagándole un interés muy por encima del mercado, y que las personas se arriesgan por el inmediatismo o por la ambición a depositar en esas entidades que no tienen regulación y que ni siquiera se mortifican o preocupan por llamar a las autoridades monetarias o revisar la página web de la Superintendencia de Bancos para determinar si esa entidad está autorizada o no. Para después al final decir, necesitamos que el gobierno nos ayude, que el gobierno nos apoye, que la Superintendencia de Bancos garantice el derecho que tienen los dominicanos ausentes, para decir una cosa, que desde allá hacen inversiones o vienen y porque alguien los refiere, porque siempre aparece un amigo o una amiga que le dice, aquí es mejor, a ti te están pagando un 6 aquí, pero aquí te están dando un 24. Sí, imagínese usted. Tiene que llamar la atención. Debe llamar la atención. Extraño, ¿no? Pero esa persona dice, a mí me lo han pagado toda la vida, no ha pasado nada, mete tu dinero. No, es lo que ha hecho el superintendente de banco, llamando a la población a que sus recursos los depositen en las entidades que están reguladas. Y de hecho ha recibido un espaldarazo el superintendente de la Asociación de Bancos Comerciales o de los bancos múltiples, de la Asociación de Bancos de Desarrollo, de Bancos de Crédito y de Ahorro y de la Corporación de Ahorro de Créditos, diciéndole a la gente que apoyan la posición de la Superintendencia de Bancos en el sentido de que revisen bien antes de arriesgar su dinero a depositarlo o a ponerlo en manos de cualquier persona que no tiene ni la capacidad, ni la autoridad, y mucho menos la confiabilidad para manejar recursos de terceros. Porque además, la ley monetaria y financiera prohíbe la captación de recursos si no es regular. O sea, usted puede prestar dinero, usted puede llamarse como usted quiera, préstamo lo que usted quiera. Usted puede prestar dinero a terceros, pero de sus recursos propios. No así, recibir recursos del público para prestárselo a otro. Ese es lo que está prohibido por la ley monetaria y financiera. Y eso tiene sanciones fundamentales. Y ahora, en este documento, yo quisiera que pusiéramos, hay un resumen del evento para felicitar al superintendente de bancos, al Procurador General de la República, Jean Alain, a la Procuradora Fiscal, Jenny Berenice, a las otras Procuradoras Fiscales de la Gran Santo Domingo, Olga Ginat y Liranzo, y otras más que estaban ahí. Pero vamos a ver el resumen de esta actividad. Entonces, al inicio de este solemne acto de firma del Acuerdo de Colaboración Interinstitucional para la formación de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros que operará en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Atendido a que el Estado está obligado a proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos y la tutela efectiva de los mismos como responsabilidad absoluta del Estado. Atendido a que una parte vital del sistema de justicia de la República Dominicana se encuentra en la institución del Ministerio Público, designado por el Poder Ejecutivo en representación de la sociedad para enfrentar la comisión de los crímenes y delitos que se producen en el seno de la misma y traducir a la acción de la justicia a sus ejecutores. Atendido a que la efectividad del trabajo coordinado en persecución de los delitos financieros ha puesto en evidencia la necesidad de crear una unidad que oficialice la coordinación referida, haciéndola permanente. En consecuencia, es conveniente contar con una unidad que pueda dar una respuesta oportuna y eficaz a los casos de delincuencia financiera que requieren una experticia de nivel especial, como exigen las investigaciones propias del crimen organizado. Por la Procuraduría General de la República, Dr. Jean-Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General. Por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, licenciado Luis Armando Asunción Álvarez, Superintendente de Bancos. Por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, licenciada Jenny Berenice Reynoso Gómez, Procuradora Fiscal Titular. Evidencias del acuerdo firmado por las autoridades. Aquellas que son regulares. Súbalo ahí. Las que no lo son, lógicamente, usted mismo en su casa, si comenzó a captar recursos con fines de pagar intereses, o sea, si alguien que usted se lo dio en su casa no se lo dice, no lo vamos a ver. Hay un número importante que ya ha sido sometido a la justicia. Esa expertise que se ha creado es lo que ha motivado la creación de una unidad especializada de delitos financieros para su persecución. Ya sabemos que cuando se detecte algo de eso tenemos que venir aquí, donde la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, que es donde va a estar la unidad. No tenemos que acudir a múltiples tribunales o a múltiples fiscales a nivel nacional. Se ha desarrollado un muy buen trabajo hasta la fecha en esta materia, con resultados tangibles que han estado a la vista de todos. Ustedes bien los han reseñado en todos los medios, pero ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante. Al igual que la criminalidad avanza, pues también el Ministerio Público y las autoridades gubernamentales, con el apoyo del sector privado, pues también quieren dar ese paso y darle adelante a la criminalidad. Esta unidad va a dar una respuesta contundente en el combate, en la persecución, procurando condenas hacia todos aquellos que violen nuestras leyes. En particular, ahí pudimos ver parte de la actividad de la firma del acuerdo que le hablábamos ayer entre la Superintendencia de Banco y el Ministerio Público. Es importante, hay muchas dudas en este renglón siempre aquí en República Dominicana, con lo que tiene que ver con las personas, sobre todo que están calificadas para determinar, ¿cómo ustedes le dicen? Que tienen el expertise. Sí. Para determinar los delitos financieros. El Ministerio Público no necesariamente, cuando recibe las informaciones en este sentido, tiene las personas que pueden identificar las violaciones a la ley monetaria y financiera. Esta institución, este acuerdo, ayudará a que, sobre todo, todas estas instituciones que hemos visto recientemente que están en el sistema ofreciendo servicios financieros, de intermediación financiera, captando dinero de gente, y que no son instituciones que están debidamente reguladas por el sistema.
hemos hablado bastante de esto, no es un banco, no es una asociación, no es una cooperativa, no es una corporación de crédito, que es el nuevo nombre que tienen las financieras. Financieras no existen. No existen. Hay 3 organismos regulados por la Superintendencia de Bancos: los bancos, las asociaciones y las corporaciones de crédito, que ¿Y son los bancos de crédito y ahorro? los bancos de ahorro y crédito, que son otro tipo de bancos. Y por el IDECOP, entonces usted tiene las cooperativas que también pueden captar recursos. Si no pertenece a esto, Sí. se está cometiendo un delito. No quiere decir que usted no puede, una persona, prestarle a otro un dinero, Sí. pero una persona no puede captar dinero de otra persona. Así Quiere decir, tomar un dinero de alguien a un % de interés para prestárselo a otra persona. Eso no es una operación permitida en República Dominicana. Hay muchas confusiones, mucha gente que trabaja en este renglón y la gente lo ve todos los días y nadie hace nada. Hasta que explota y las personas desesperadas buscan auxilio, pero estas instituciones no pueden pasar por un proceso ni siquiera de liquidación porque no están fiscalizadas. Así es. Proceso de cobro de deuda y de violación a la ley monetaria y financiera, lo cual ahora dentro de estos casos ayudará a la Procuraduría, al Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos. Podemos determinar, y ojalá que no solo sea determinar y ayudar cuando se identifican los casos, que salgan a la calle. Es un equipo SWAT. Porque aquí hay letreros puestos, hasta letreros. Sí, pero los letreros se han cuidado en no identificar que son entidades financieras. Por ejemplo, tú ves que dice Inversia, por ejemplo, o empresas tal cosa. No se ven como... O dealer tal cosa. O dealer. Entonces tú tienes ese equipo... Sí, porque ese otro terreno muchas veces se utilizan dentro del componente financiero, se utilizan lo que son las figuras. Exacto. Que se pueden utilizar como las garantías. Ese otro tema. Eso es, una persona decide colocar dinero y dice, bueno, ¿y qué yo tengo que hacer para cobrar mi dinero? Sí. O yo quiero vender y prestar y mi negocio es ganar intereses. Sí. Pero yo lo que necesito es tener un renglón, o una persona que dice, yo voy a vender electrodomésticos, yo voy a vender carros. Sí. Entonces usted ve que esa persona vende electrodomésticos y vende carros, tal vez no gana mucho en el precio de venta, pero para vender más comienza a otorgar crédito. Sí. Donde se desespera la gente cuando, y eso está muy bien, que usted tome crédito a sus suplidores, que compre mercancías y que las venda a crédito a sus clientes relacionados, inclusive que le cobre interés. Claro. Porque usted no le puede dar eso gratis. Claro. Pero donde todo comienza a fallar es cuando eso comienza a subir tanto y a demandar tantos recursos, que esta gente, bueno, y es excelente porque el vehículo, la vivienda, las propiedades y hasta los electrodomésticos en lugares tradicionales donde se conoce la gente, son instrumentos de lo que se llama una garantía prendaria. Se utiliza para usted recuperar parte del dinero si esa persona no le pagó. O sea, el aparato está bien hecho. Donde se daña es cuando esa persona entra un inversionista y dice, ya yo tengo todo, ya debo mucho dinero y me siguen comprando y tengo mucho dinero en la calle, necesito mercancía, necesito más o más dinero para prestar, y comienzan a decirle, ¿y tú cuánto tienes? Pero ese banco no te está pagando nada. Sí. Ven que yo te voy a pagar más, porque no te preocupes que yo cobro el 2 y el 3 cuando vendo ese vehículo. Exacto. Entonces la otra persona dice, pero yo voy a sacar ese millón que tengo en el banco que me paga 8,000 pesos mensuales, voy a poner lo que donde me paga 16. Sí. Porque él lo vende, él lo financia y a él le pagan un 24. Y esa cadena no está permitido. Se llama intermediación financiera. Sí.
Usted puede prestar lo suyo. Exacto. O usted le puede vender a la persona que usted quiere meter dinero en mi negocio, usted le vende unas acciones. Sí, exacto. Usted es honesta entonces. Y hasta ahí habría que evaluar la modalidad de la inversión, porque podría ser Una figura que está para utilizando poder, para encubrir. para encubrir lo que sería la colocación de un dinero. Pero ya la persona no podría alegar el tema de que no sabía, que no era un certificado. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? La gente siempre se hacen medio los pendejitos y cuando pierden su dinero, recuerdo la época que los bancos, usted iba a un banco en República Dominicana y decía, yo tengo $1,000,000 de pesos. Entonces te decían a ti, usted lo puede depositar en pesos en el banco y en pesos al 1% Sí. mensual y en pesos en el grupo, en acciones. Exacto. Entonces te vendían acciones Acciones del grupo, preferidas, acciones preferidas. acciones preferidas. Tú te decías, ay, pero yo soy accionista de tal banco. Sí. Entonces esas acciones eran instrumentos no regulados, mejor pagados. Y usted decía, pero a la hora que el banco tenía un problema, usted iba a buscar su dinero y decía, no, los accionistas no, vienen los ahorrantes o los depositantes. Claro, claro. Y ahí es que se juega mucho con la figura. Eso es como un depósito en dólar a la vista aquí, o un depósito en el trust. Exacto. ¿Tú recuerdas el banco? Claro, claro. ¿Qué es el trust? El trust es un banco en otro país. Y regularmente O una financiera en otro país. Regularmente ese trust era un offshore en una gaveta. Tú Que sabes- ni siquiera tenía, lo único que tenía era el nombre y digamos que el nombre registrado en ese offshore. Tú sabes otra cosa que aquí no se ha determinado. O sea, con ese paraíso fiscal. Que no sea, y creo que las autoridades ahora con este tipo de acuerdos pueden hablar a la gente, porque la gente todos los días conoce más. Sí. Y con las mismas redes. Las redes sociales te ayudan. y con el internet. Y yo te digo, ¿hasta dónde? Yo entiendo que hay corporaciones de crédito en otros países, financieras, Sí. y a lo mejor hay países con un tipo de regulación diferente con respecto a esto. Así mismo, ¿eh? ¿Y qué pasa si yo voy a un país donde es permitida la intermediación financiera y constituyo una compañía, una SRL, Sí. y lo que hago aquí en mis operaciones comerciales y todo es allá? Bueno, si está permitido en ese país, tú estás legalizado. Pero, Sí está pero permitido. aquí tú puedes yo puedes captar dinero para colocarlo allá. Bueno, lo que pasa es que cuando lo puedes hacer, porque tú no puedes controlar eso. El que te entrega el dinero no puede reclamarle a nadie aquí. Porque tú estás en un paraíso offshore. O sea, offshore es fuera de territorio, ¿entiendes? Entonces tu responsabilidad es tuya. Si no lo registra, entonces está haciendo, para eso que ese organismo fiscalizado. Exacto. Y ese organismo, como tú dices, Michelle, con las denuncias que van a llegar y con sus mismas investigaciones, va a llegar a gente, va a llegar a entidades. Todo el que está hoy, como lo dijo la fiscal, todo el que esté hoy prestando dinero o captando dinero de manera irregular, debería ponerse ahora mismo claro a eliminar esa práctica. Claro a eliminar esa práctica. Y todo el que tenga su dinero en entidades como esa debería ir a personarse a la superintendencia de banco. Decir, miren, yo entregué tanto a fulano de tal. Y ir a esa unidad en la fiscalía. Yo entregué tanto dinero y me están pagando esto, o tengo un préstamo que me tengo garantía de esto. Para que comiencen las investigaciones. Con ese equipo profesional, especializado, técnico. ¿Eso por qué es lo importante? Porque la fiscalía tiene muchísimas cosas que atender. Igual que la procuraduría. Entonces, como esto no está regulado, pues entonces vamos a crear esta unidad con el apoyo de las autoridades supervisoras, que es la superintendencia de banco, con apoyo financiero y técnico para que realmente puedan llegar a puerto seguro en ese tema. Ahora, me parece a mí lo que llaman el movimiento pendular de la historia, ¿no? Hay una época de mucha corrupción, de muchos sobornos, y ahora como que viene una época donde todo va a estar controlado y todo va a ser mucho más difícil, me parece a mí. Pero esa no solamente en República Dominicana, ¿no? Sino en todo el mundo. Sí, lo que pasa es, Marcela, que la autorregulación no ha dado resultados. Claro. Entonces, tiene que haber una regulación Estado Claro. para que las cosas funcionen. Y realmente puede existir la autorregulación. No, debería existir. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país Usted tiene el modelo. deber de usted controlarse usted mismo.
Claro, eso, pero en Estados Unidos había autorregulación. Y, Esa es casi la y conciencia. te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, la práctica de la profesión contable a nivel internacional, Como y dice yo soy el contador cuento, público, terrero es tu conciencia. y yo soy contador público, está muy afectada en la práctica de la profesión Claro. contable a nivel internacional, de credibilidad. ¿Por qué? Porque han ocurrido muchas malas prácticas con las firmas de contadores, por ejemplo, y el principal ejemplo fue lo de Arthur Andersen, que era la firma de auditoría número 1 en el mundo, y cometieron colusión con un cliente que se llamaba, o se llama Enron, en Smith Houston. Enron. Pero Smith Enron era en Santo Domingo porque era una compañía, una combinación de dos empresas. Enron era la compañía Consorcio. internacional, correcto, Consorcio. en Houston, y Arthur Andersen eran los auditores. Y ellos entraron en colusión con las autoridades de ese estado y de esa empresa para maquillar cifras o para ocultar pasivos. Y entonces, en este momento, la práctica estaba autorregulada. Y el presidente de entonces, que creo que fue Bush, si mal no recuerdo, con el Congreso, eliminó la autorregulación. Y el Instituto de Contadores Públicos norteamericano se le quitó la autorregulación. Y entonces entró el Estado, la Security Exchange Commission, y creó un organismo supra. Se llama Public Account Oversee Standard, algo así, que el PCOB, que ese organismo puede ir mañana o hoy a requerir a los archivos de una firma de auditores sobre la auditoría que concluyó hace 2 días de una empresa determinada cualquiera, sea empresa pública o no pública. Entonces, esto quiere decir que no hay regulación, porque antes lo tenía con regulación el Instituto de Contadores Públicos de los Estados Unidos. Y entonces fracasó la autorregulación. Entonces, ahí entran los estados. Y se creó la ley Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley se creó con el objetivo de hacer valer estas otras y salvar los recursos de la gente. Bien, señores, la prensa tiene muchísimas informaciones, sobre todo el tema de las revelaciones de Odebrecht, esto que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que habla de la cantidad de sobornos en toda América Latina y otros países, que la práctica que tenía la compañía Odebrecht. Hay muchas especulaciones en cuanto a los nombres, las cifras. Por ejemplo, nos dicen, se dan 90 millones de dólares en República Dominicana, 92. 450 en todos los países, República Dominicana el tercer país. Pero de los 492, creo que en Brasil fueron 250. 300 y algo. Marcela tiene ahí el dato. Luego, ya lo dijimos ahorita. La especulación de 92 en República Dominicana y otros países, Venezuela en segundo lugar creo que con 98, y luego otras operaciones moderadas. Habría que determinar también el monto de las operaciones en cada país. Sí. Porque de las obras, tú dices. Sí. Y no veo Aquí está. las cifras de Estados Unidos. Eso decía Son temprano. jueces, ellos son los jueces Sí. y no Sí. juegan. ¿Y cuánto se está construyendo en Estados Unidos? Es todo. Porque hasta es más, en Puerto Rico, porque ahí mismo al lado, ellos hicieron creo que hasta el metro de Puerto Rico. Mira, Y la aquí principal están los años, los sobornos y los gastos en obras por país. Ahí usted tiene una gran parte del 2003. Dice que es del 2000, o sea, abarca, si del fuéramos República 2000 al Dominicana, 2000. abarca los gobiernos de PRD, Ajá. Hipólito Mejía, Leonel Fernández, y el actual, porque dice que hasta el 2014. Sí, pero mira, Por eso no es gobierno, señores. Eso es lo que hay que ver, ¿eh? Por eso le digo, Michelle, mira, decía tempranito, que estamos dando una información de una delación de una persona condenada a 19 años.
¿cómo se cuantifican? Si ellos tenían una estructura de corrupción, una estructura formada de corrupción, o sea, tenían una estructura... Ahí habla de una persona que era su Está bien, cargo era ese. pero lo pregunto es, una estructura organizada de corrupción. El brasileño. Ajá. El número 6. El número 6. En una estructura organizada de corrupción, porque 92 millones, entonces un número como 92.54 millones, un ejemplo. Ajá. O sea, tú tienes que tener una cifra exactamente para eso. Sí, en Chile dimos 104, número 3, entonces aquí 92, qué sé yo cuánto. Está bien, pero hay que ver y que cada quien decía mucho, que se defienda. Tú sabes que el lunes o el martes vamos a traer aquí a Carlos Rubio. Ah, sí, sí. Hablamos con él ayer y Carlos Rubio envió una denuncia que él mismo preparó. Ajá. ¿A Estados Unidos? No, aquí a la Procuraduría. Ok. Y se está preparando para, él mismo se está convirtiendo en la persona que está al frente de que busca acciones por parte del Estado Dominicano. Uh-huh. En cuanto a la investigación de todas las denuncias de sobornos en República Dominicana. Conversamos con el doctor Rubio ayer y él de forma personal está haciendo esta denuncia. Sí. En la Procuraduría. Está esperando, parece ser que tener respuesta de parte del procurador Jean Alain Rodríguez, Sí. a ver qué pasa. Como quiera, usted tiene, ayer por ejemplo veíamos en CNN Sí. A la Janot, Patricia Janot, Yaniot. hablando de las denuncias y vuelven y mencionan los 12 países, el Departamento de Justicia, Colombia involucrada, Ecuador, y escucha las declaraciones. Sí. Colombia solicitó a la Fiscalía una investigación inmediata al tiempo que pidió al Departamento de Justicia toda la información que involucra a funcionarios y contratos en Colombia con sobornos pagados. Sí. Ecuador requerirá oficialmente la documentación a Estados Unidos, según informó la Procuraduría, su Fiscalía. Sí. El gobierno dominicano asegura que con toda responsabilidad actuará contra los involucrados y agregó que no ha recibido la información de forma oficial. La pida. Claro. Que la pida, ¿verdad? Sí. Venezuela hasta el momento solo ha habido reacción del presidente de la Asamblea, Henry Ramos, quien instó a Odebrecht a denunciar a quienes pagaron sobornos o financiamientos en Venezuela. Uh-huh. Panamá reiteró que respalda las investigaciones que adelanta el Ministerio Público para procesar y sancionar las empresas y personas involucradas. Son los países que están haciendo tomando sus acciones. ¿Por qué leo esto? Primero, creo que el gobierno dominicano, el procurador, deben de iniciar las gestiones, si no lo han hecho, que no esperen. Y segundo, tampoco creo que no es que no se está haciendo nada. Fíjense que estamos al nivel de los mismos de los otros países. Exacto. Malo es si en un año, ya conociendo estas denuncias, habría que ahora pedir este proceso, los elementos que están en esta denuncia, uh-huh, allá en el Departamento de Estado, a ver si hay nombres. Porque una cosa son nombres, otra cosa son países, otra cosa son pruebas. Fíjense que miren, se está especulando con una lista, que hay una lista, que se dice que no hay una lista, que quiénes fueron, que quiénes no fueron. Pregunto, si alguien tuviera una lista de la que está en Brasil o de la que está en el Departamento de Justicia, ¿tú te crees que no la hubieran soltado ya? Yeah. Pero fuerte. No hablo de autoridades, hablo de las personas que acusan, hablo de todo tipo, de todos los que están involucrados. Claro. ¿Tú te crees que ya alguien no hubiera dicho, aquí están los nombres? Pero seguro. Ahora. ¿Todo el mundo anda buscando esa primicia? Ahora, sí, pero miren,
Pero ayer me explicaban y me decían, sí, pero todo hay que investigar, las pruebas. Y mira, te mencionaron, recuerden a Andrés Terrero cuando te decían que usted tiene que tener una prueba que documente que recibió un soborno. Sí. Pero también usted tiene que parte de esa prueba puede ser el dinero. Estamos hablando de sumas que no son de maletines. Que no se pueden esconder. Que no son de maletines, ¿verdad? Pero en adición, usted tiene la opinión pública. Y usted tiene un lapicero. Ustedes ven que hablan de montos. Es fácil. Miren, de esos 92 millones que dicen en República Dominicana, si pasaron, 1 fueron en el gobierno de Hipólito Mejía. 1 millón. Sí. Oye bien, entonces usted va descartando. Esa es una información que no llegó. Sí. Porque la cantidad de obras que se asignó a República Dominicana comenzó en el 2001, pero el grueso fue en el 2000. Bueno, en los 8 años. Fue en el 2004. Sí, sí, claro. Segundo. ¿Dónde se transformó? Segundo, cojan, no crean que los otros no piensan, ¿verdad? Sí. Cojan un papel y digan cuáles fueron las obras, en qué año fueron. Ah, fue tal carretera. Sí. Fue tal obra. Sí. Entonces, ¿de cuánto fue esa obra? ¿En qué año fue esa obra? ¿Quién autorizó esa obra? ¿Quiénes la autorizaron? ¿Quiénes la ejecutaron? ¿Y quiénes la pagaron? Yeah. Después que usted tenga eso, entonces usted puede definir un grupo de nombres. Sí, sí, sí. Así es. Ahora usted tiene que tener la prueba de que esa gente cogieron un soborno. Sí. Oigan bien, ¿eh? Claro. La prueba. Eso es, te digo, o sea, ¿dónde lo grabaron? Sí, porque es muy fácil. ¿Quién me lo entregó? Oigan bien, no todo lo que construyó Odebrecht. Había que ¿Hay pagar soborno? soborno. Pero también, Michelle, Pero no de todo tampoco hay prueba. siempre, acuérdate también que decía tempranito, también hay intermediarios que no son sobornistas. Exactamente. No son sobornos, intermediarios, o sea, gente que fue el enlace, quien trajo Odebrecht, y yo tengo que cobrar cada vez que hay una obra. Ahora, lo malo sería que ese Tú sabes costo que se lo carguen al de proyecto. eso vamos a hablar con Rubio la semana que viene. Perfecto. Yo, por ejemplo, te digo a ti, quien manejó el dinero cuando se hizo la operación, un representante, el número 6, le dio un dinero eso es corrupción. Esos son la gente que dan el dinero, esos son los que compran los funcionarios. Pero ¿y el representante en República Dominicana? ¿Y el que hizo la operación financiera? No, ¿Está prohibido venderle al Estado? No, pero nada. Pero también, déjame decirte algo. En este caso también hay que hablar de los gobernantes. Los gobernantes, en la mayoría de los casos, no se enteran de ese tipo de mala práctica. En la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque hay una práctica... En la mayoría de los casos que no es aquí. Que no, en la mayoría de los casos, yo tampoco tengo evidencia de que sea aquí. Y que aquí también se pase eso. ¿Por qué? Es que hay una práctica que, mira, te digo algo, Michelle. Eso lo motivan los mismos contratistas. Lo que O pasa, sea, te motivan. Mira, dime si hay que darle algo a alguien. Óyeme. ¿tú sabes qué es no lo que me, pasa? no ¿Tú me sabes qué es preguntes lo que eso. pasa, Terrero? El escenario que construyó Odebrecht fue el escenario ideal para una práctica de corrupción. Brasil, en otro idioma, Michelle, pero, unos tigres que saben pero, muchísimo de todas las cosas, con Michelle, el financiamiento. Si tú no tienes... Óyeme, no, los presidentes lo que no se enteran es de los tollos que hacen los funcionarios. Por eso mismo. Y nunca se imaginaron que esto iba a venir. Siempre los casos de corrupción se atacan de aquí hacia afuera, o sea, del Estado, de Cámara de Cuentas, de la Procuraduría, hacia afuera. Sí, sí. Allá no, lo que no ha pasado al mundo está viniendo es de fuera. que lo que nunca se imaginaron es que era de allá que iba a comenzar. Sí, estamos de acuerdo. ¿Verdad? Señores, vamos a la pausa. Tenemos la dinastía, parte de la dinastía Terrero en el día de hoy. Tenemos a nuestro amigo Eduardo Evers, que nos acompañarán hoy y nos hablarán de muchísimos temas.